Espero que estén bien de salud. Hay mucha gente que se está enfermando del coronavirus. Estamos pasando por una etapa muy fuerte, pero es una etapa de cambio. Es una etapa de cambio. Sé que es una etapa dolorosa para muchos. Hemos tenido familiares que se han contagiado de coronavirus. De repente ustedes también algunos. Pero bueno, con fuerza tenemos que hacerlo, seguir en la cuarentena, tratar de evitar el contagio, tratar de contagiar a otros y que otros nos contagien. Así que espero que estén bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es ángulos y triángulos, ¿ya? Y aplicando un poco de lo que es las ecuaciones de primer grado que hicimos en la clase anterior, en las clases anteriores. Así que va a estar simpático, no lo voy a hacer complicado para que la matemática le empiece a gustar a ustedes. Es muy bonito y agradable cuando las cosas se ponen fáciles y de ahí le aumentamos un poco la dificultad. De esa manera voy a hacer la clase, ¿ya? Entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo se forma de la intersección de dos líneas. La intersección de dos líneas forman un ángulo. ¿Está bien? Miren. Tengo una línea, la intersección de dos líneas en un punto. Y tengo esta otra línea que se intersecta acá. Puedo seguir, pero el ángulo que forman es este de acá y este de acá. El ángulo se forma de la intersección de dos líneas en un punto. Las dos líneas se intersectan en un punto, solo en un punto. Esa es la idea y esa es la clave en la geometría, ¿ya? Porque lo que estamos tocando acá es un poco de geometría. La clave es que dos líneas se intersectan y se intersectan en un punto. Como acá, una línea, otra línea. La intersección en este punto que está acá. Listo. Esos forman un ángulo acá, otro ángulo acá. Y entre comillas hay un tercer ángulo, aunque no pareciera, que es este de acá. Entonces, miren los tres ángulos. Ángulo alfa, ángulo beta y ángulo gamma. ¿Ya? Después tenemos entonces vamos a clasificar tres tipos de ángulo. Tres tipos de ángulo, ¿ya? El ángulo obtuso, el ángulo recto y el ángulo Llano. llano. No, el ángulo agudo, no llano. ¿Así? ¿Qué dijiste llano? Ángulo agudo, ángulo recto y el ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo menor de 90 grados. ¿Qué es un ángulo de 90 grados? A ver, esto de acá, una línea con otra línea forman un ángulo, ¿correcto? Ya, forman un ángulo. La medida de todo ese ángulo de acá es 180 grados. Voy a cambiarme de plumón. 180 grados. ¿Está bien? Quiere decir que todo esto medida vale 180 grados. Toda desde acá hasta acá es 180 grados. ¿Cuándo es un ángulo recto? Cuando exactamente parte a la mitad al ángulo de 180 grados. Y se le coloca de esta manera, con un pequeño cuadradito ahí. Cuando ustedes vean que esta línea intersectada con esta línea hay un cuadradito ahí, quiere decir que ese es 90 grados. Como todo suma 180, si este de acá es 90 grados, ¿cuánto vale este de acá?
90 grados. Porque todo cuánto suma 180. Este es un ángulo recto. Este de acá es un ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo de 90 grados formado por la intersección de dos líneas. ¿Está bien? Recuerden que si es una línea, todo esto vale ¿cuánto? 180. Todo esto vale 180. Y del ángulo recto, este pedazo acá sería 90. Y este pedazo acá, 90. ¿Cuándo es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es un ángulo que es menor a 90. Puede ser 89, 87, hacia abajo. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es un ángulo que es mayor a 90. O sea, puede ser 91, 92 y así. Por ejemplo, este de acá es un ángulo obtuso. Porque obviamente vale 100 grados. Mayor a 90. 100 grados. Entonces es un ángulo obtuso. Este es un ángulo recto. ¿Y cuál es un ángulo agudo? Este es un ángulo agudo. Miren, jóvenes. Ahí tenemos las tres clasificaciones. Ángulo recto, 90 grados. Exactamente. ¿Y cómo se le denomina? Con el cuadradito ahí. Y con eso se dice que es 90 grados. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo menor a 90 grados. Puede ser 89 hacia abajo. Por ejemplo, este es un ángulo agudo, 30 grados. ¿Qué es un ángulo obtuso? Es un ángulo mayor a 90 grados. Quiere decir que puede ser de 91 hacia adelante. Por eso es que este es un ángulo obtuso de 100 grados. Entonces ya hemos definido los tres. No se olviden, tres tipos de ángulos. ¿Correcto? Y a este ángulo, que es de 180 grados, se le llama ¿qué es el ángulo llano? Es este. Por ende, ¿cuánto sumaría el ángulo de toda la vuelta completa? 180 más 180. 360 grados. Esto tiene que quedar clarísimo porque es lo que se va a usar ahorita que vayamos a hacer ejemplos de triángulos. ¿Ya? Por último, bueno, si estuvieran acá en clase yo les preguntaría de nuevo, pero voy a repetirlo para que quede bien forjada la clase. Ángulo recto, empecemos con este, 90 grados. Ángulo agudo, menor a 90 grados. 89, 87, menor. Este es un ángulo agudo. Ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Puede ser de 91 hacia adelante. Acá está. Ángulo llano es un ángulo de 180 grados. Ángulo llano. Y si da la vuelta completa, es un ángulo de 360 grados. ¿Ya? Ahora veamos los triángulos. ¿Ya? Los tres tipos de triángulos que hay. Pero antes de hacer eso tenemos que tener un concepto claro. Hay tres tipos de triángulos que se clasifican en sus ángulos. ¿Ya? Triángulo escaleno, triángulo isósceles y triángulo equilátero. Lo anoto, miren, ¿no? Triángulo tres tipos de triángulos, ¿correcto? Ya. ¿Qué es el triángulo escaleno? Primero, antes de hacer estas definiciones de los tres tipos de triángulos, tenemos que tener en cuenta que la suma interna de los ángulos
los ángulos, que hemos hablado hace un ratito, de un triángulo es 180. Quiere decir que este de acá, que sea un alfa, un beta y un teta, la suma de ellos tiene que dar 180 grados. La suma de ellos tiene que dar 180 grados. Esa es una de las características principales de un triángulo, que la suma de sus ángulos tiene que ser 180 grados. ¿Ya? ¿Cómo es un triángulo equilátero? ¿Cómo es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es cuando los tres ángulos son completamente iguales. ¿Cómo es eso? Este es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Los tres ángulos tienen que ser iguales. Quiere decir que tienen que ser iguales y también tienen que cumplir esta propiedad que deben sumar 180. Para que tres ángulos sean iguales y además sumen 180, porque esto es ley, tienen que sumar todos 180. Para eso, el ángulo tiene que ser 60 grados. Tiene que ser obligatoriamente, tiene que ser 60 grados. No queda de otra. No hay otro tipo de triángulo equilátero que los ángulos que no sean 60. Tiene que ser 60 de todas maneras. ¿Qué me permite esto? ¿Cuál es la característica, otra característica principal de este triángulo equilátero? Que estos lados, este lado de acá, mide, por ejemplo, que mida 10 centímetros. Entonces, este lado de acá tiene que medir 10 centímetros. Por ende, este lado de acá tiene que medir 10 centímetros. Miren las características. Hacemos un pequeño repaso. ¿Qué es un triángulo? Está formado por la intersección de tres líneas, ¿correcto? Las tres líneas intersectan. Segundo, la suma de sus ángulos tiene que ser 180, correcto. Nos vamos a la clasificación. Tres tipos de triángulo: escaleno, ¿cuál más? Isósceles y equilátero. El equilátero, las características principales del equilátero son que la suma de sus ángulos tiene que ser 180 y tienen que ser iguales. Eso es un equilátero. X significa igual. Equilátero. Látero viene de lado. Iguales lados. Los tres lados son iguales, por eso miden igual. Y los tres ángulos son iguales. Esa es la característica principal de un triángulo equilátero, ¿correcto? Vamos ahora por el triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Lo voy a dibujar por acá. Y ustedes ya lo tienen que ir anotando, por favor. Por ejemplo, ahí. Si este ángulo lo ponemos que sea y este ángulo, ¿cuánto vale este? Si yo les preguntara a ustedes, jóvenes, ahí que están sentados mirándome, si este ángulo vale 70 y este ángulo vale 70, ¿me podrían decir ustedes cuánto vale este ángulo? ¿No saben? Sí, podrían saberlo, porque la suma de sus tres ángulos tiene que ser 180. Y si acá suma 70 más 70, 140, hagamos acá. Ecuación. La ecuación que hemos hecho, las ecuaciones de primer grado, lo hacemos, miren. X más 70 más 70 igual 180. ¿Se acuerdan de la ecuación de primer grado? Excelente. Como ya hemos hecho, lo podemos resolver sin problema. ¿Cómo hacemos? Variables para un lado, números para el otro.
¿Así estaría bien? Por ende, sabemos que este ángulo tendría que ser 40. Ya ustedes pueden ver que esto, les he dicho que es un triángulo isósceles. ¿Qué características tiene? Bueno, no están acá y no les puedo preguntar, pero yo les voy a decir las características. Nos podemos dar cuenta que las características son que estos dos ángulos son iguales. Ah, profesor, quiere decir que de un triángulo isósceles, una de las características es de que tienen dos ángulos que son iguales. Sí, es correcto. Perfecto, lo estamos viendo. Y también yo les voy a decir que otra de las características es de que dos lados son iguales. El mismo tamaño, dos lados son iguales. Así que esa también es otra característica. Miren acá, por favor. 10 centímetros y esto mide 10 centímetros. Excelente. Repaso. Triángulo equilátero. Tres lados iguales, tres ángulos iguales. Tres lados iguales, tres ángulos iguales. Triángulo isósceles. Dos lados iguales, este y este, dos ángulos iguales. Miren, triángulo equilátero, triángulo isósceles. Pasamos a hacer el triángulo, ¿cuál triángulo? Escaleno. Escaleno. Esto es un triángulo escaleno. A ver, ¿cuál es la característica principal? Como pueden ver ahí. Profesor, su característica principal es que los tres ángulos son totalmente distintos. Excelente. Tienen mucha razón. Los tres ángulos son distintos. Por ende, los tres lados son distintos también. De una manera sencilla, acabamos de clasificar los tres tipos de triángulos que hay: escaleno, equilátero e isósceles. Equilátero, todos iguales, ángulos iguales. Isósceles, dos ángulos iguales, dos lados iguales. Escaleno, todos totalmente diferentes los ángulos. Y los lados totalmente diferentes. Clasificados los triángulos. Y un último triángulo, que lo dejé para el final. Y uno de los más importantes. Triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan que hace un ratito vimos el ángulo recto? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Entonces, si es un triángulo rectángulo, y hace un ratito vimos que el ángulo recto era un ángulo de 90, y este es un triángulo rectángulo, quiere decir que uno de los ángulos del triángulo rectángulo tiene que ser 90 grados. ¿Se acuerdan de ese cuadradito que significaba? Sí, se acuerdan. Este cuadradito significa que este ángulo, ¿cuánto vale? 90. Muy bien. Si yo digo que este ángulo es 30, ¿cuánto mide este? Profesor, la suma tiene que ser 180. 90 más 30, 120. Por ende, para que sea 180, ¿cuánto tiene que medir el ángulo? 60. Y ya tenemos un triángulo rectángulo. ¿Correcto? Este triángulo rectángulo es importantísimo. Acá se aplica el teorema de ¿qué? Pitágoras. De Pitágoras. Pero ahorita vamos a hacer un pequeño jueguito. Miren, ¿qué pasaría? Acá, ¿qué tipo de triángulo es? Ya sabemos que es un triángulo recto, pero también es como un escaleno, ¿no es cierto? ¿Por qué es como un escaleno? Porque este triángulo rectángulo es un poco especial, porque cumple algunas características de los tres triángulos anteriores. Por eso es que primero puse los tres. ¿Cuál es la característica especial de este triángulo rectángulo? De que también podría ser un triángulo escaleno, porque tiene tres ángulos diferentes.
y sus tres lados son diferentes. Excelente, ¿no? Miren ahora. Miren este triángulo rectángulo. Si este es 45 grados, ¿cuánto vale esto? 45 grados. Por ende, tiene dos ángulos iguales. ¿Cuál de la clasificación de los triángulos eran dos ángulos iguales? ¿Se acuerdan? El isósceles. El isósceles. Por ende, esto también, aparte de ser un triángulo rectángulo, tendría la característica de ser un triángulo isósceles. ¿Podría ser el triángulo rectángulo un triángulo equilátero? No. ¿Cómo sería un triángulo equilátero? Cuando los tres ángulos son iguales. O sea, ese es 90 y este es 90. ¿Existe esa posibilidad? No. 90 más 90, 180, más otros 90 son 270. Esto ya no es un triángulo. Estarían mal los ángulos. Entonces dejaría de ser un triángulo. Por eso es que jamás este triángulo rectángulo va a ser un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, la característica es que sus ángulos son 60 grados. No puede ser otro. No hay otro. No es que 50, 50, 50, porque si fuera 50, 50, 50, sería 150 la suma. Y no cumpliría la característica principal de un triángulo, que la suma es 180. Entonces, no existe esta posibilidad. Pero el triángulo rectángulo sí podría ser o escaleno, todos los ángulos completamente diferentes, o un triángulo isósceles, cuando dos ángulos son completamente iguales. Y también tendría la característica de dos ángulos iguales y dos lados iguales. 10 centímetros acá y 10 centímetros acá. También cumple esa característica. Y en este caso, los tres lados son completamente distintos, porque los tres ángulos son completamente distintos. Vamos a hacer ahora lo que es el teorema de Pitágoras, el famoso Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, cada uno de los catetos al cuadrado. ¿Qué es eso, profesor? Ahorita lo voy a explicar. Este es un triángulo rectángulo y este es un ángulo. Tiene que ser un ángulo agudo, menor a 90. A lo que está opuesto al ángulo se le llama cateto opuesto. Lo voy a anotar, ¿ya? Lo voy a anotar para tenerlo. Al lado que está abajo del ángulo se le llama cateto adyacente. Y a este lado se le llama hipotenusa. ¿Correcto? La hipotenusa. Esos son los ángulos, así se le llaman estos lados cuando es un triángulo rectángulo. Entonces, a este lado vamos a llamarle A este lado, al cateto opuesto, vamos a llamarle B, y a la hipotenusa vamos a llamarle C. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. De esta manera. Algunos lo ponen de esta forma, miren, igual a la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado. Cualquiera de estas dos formas es válida. Y esto es el teorema de Pitágoras. Eso es el teorema de Pitágoras. Ya, ahora vamos a un pequeño ejemplito. ¿Cuánto vale el ángulo X? Tenemos que hallarlo. Este es el primer ejercicio con respecto a triángulos.
a geometría, tomando en cuenta la teoría que les he dicho, de triángulos y de ángulos, ¿correcto? Primero, ¿cuánto medía esto, que es un ángulo llano, ¿se acuerdan? 180. 180 es la medida de ese ángulo llano, de una línea. 180 grados. ¿Está bien? Entonces, vamos a hallar cuánto vale ese ángulo. ¿Cuánto vale? Vamos a suponer de que este sea un alfa, este es x. Esto de acá es un triángulo. ¿Y cuánto debe sumar sus ángulos? 180. O sea, alfa más 30 más 50 debe ser igual a 180. El alfa queda para un lado y los números para el otro. Sería alfa igual a 180 menos 50 menos 30. ¿Cuánto vale alfa? 100. 100. O sea, este ángulo que está acá vale 100. Esta partecita que está acá, lo voy a pasar acá. Miren. Esta partecita que está acá, lo paso así. ¿Esto cuánto valía, señores? ¿Se acuerdan? 100. ¿Cuánto tiene que valer este? Si esto vale 100 y en una línea todo eso vale 180, ¿cuánto tendría que valer x? 80. 80 grados. ¿Sencillo? Sí. Aplicando lo que ya sabemos. ¿Ya? De nuevo, miren. Si este ángulo vale 30 y este ángulo vale 50, hacemos alfa más 50 más 30, todo esto debe valer 180. Despejamos el alfa, 180 menos 50 menos 30, y el alfa me sale 100. Si esto vale 100, como todo el ángulo vale 180, este tiene que valer 80. ¿Salió? Salió. Ahora, esto cumple una propiedad. Para la siguiente vez, para evitarnos el hecho de estar haciendo toda esta operación, simplemente lo dejamos en una sola propiedad. Miren, ¿ah? Este ángulo, alfa, y este ángulo es igual a este. Este ángulo que está acá es la suma de estos dos. Este ángulo que está acá es la suma de este más este. 50 más 30, 80. Que es la respuesta que nos salió. 80. Ya no tenía que hacer todas estas operaciones. Si yo ya sabía esta propiedad, automáticamente la aplicaba y salía 80. Entonces esa la tenemos que recordar ya para evitar hacer este proceso. Ahorita lo que estoy haciendo es demostrar para que se vea más rápido, para que ustedes capten mejor la idea. Pero una vez que ya captaron, ya de antemano se graban que este ángulo más este ángulo es igual a este. O sea, ese ángulo es la suma de estos dos. Otra propiedad que debemos tener en cuenta es cuando tenemos dos líneas paralelas. ¿Qué son dos líneas paralelas? Son dos líneas que jamás se van a intersectar. Jamás. Están yendo así y nunca van a intersectarse, porque estas dos líneas siguen y siguen y siguen, de por vida, al infinito. Entonces, dos líneas paralelas son dos líneas que no se van a intersectar. Quiere decir que están en paralelo por completo. Porque si una es así y la otra se inclina un poquito hacia arriba, si es una línea medio inclinada, si yo sigo, en algún momento se puede intersectar. Esto no son dos líneas paralelas, aunque pareciera.
pero no son dos líneas paralelas. Dos líneas paralelas jamás se van a intersectar, siguen y siguen hasta el infinito y nunca se intersectan. Esos son dos líneas paralelas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son algunas características de esas dos líneas paralelas? Cuando una línea intersecta a las dos líneas paralelas, se cumple una propiedad bien simpática. Por ejemplo, que este ángulo, si es alfa, es igual a este. Y miren, por ejemplo, tomo en cuenta lo de acá nada más, la línea. Si este ángulo es alfa y todo vale 180, este ángulo tendría que valer 180 menos alfa, este de acá. Si este ángulo es alfa y en esta línea todo vale 180, este ángulo tendría que ser 180 menos alfa. Ahora miren, tapamos esto de acá. Si este de esta línea que está hacia arriba es 180 menos alfa, ¿este ángulo cuánto vale? Alfa. Alfa. Este ángulo tiene que valer alfa, porque en esta línea todo tiene que sumar 180. Y para que sume 180, si este es 180 menos alfa, este es alfa. O sea que cuando esta línea es intersectada por esta línea, si este ángulo es alfa, su opuesto por el vértice, así se llama, el opuesto por el vértice es el mismo ángulo. ¿Y qué ha demostrado acá? Esta es otra de las propiedades. El opuesto por el vértice es el mismo ángulo. Quiere decir que este ángulo, ¿cuánto tendría que ser? Lo mismo que el opuesto por el vértice. 180 menos alfa. Y lo tendría que ser para acá. Si alfa es acá, acá sería 180 menos alfa. Y este por opuesto por el vértice sería alfa. Y este también, opuestos por el vértice, 180 menos alfa. Esas son las propiedades de las líneas paralelas. Recuerden, líneas paralelas son dos líneas que a pesar de que siguen yendo de frente, jamás se van a intersectar. No hay ninguna inclinación de ninguna línea, tienen que ir en paralelo, de acá hasta el infinito. Esas son dos líneas paralelas. Y cuando una línea intersecta a las dos líneas paralelas, se cumple de que este ángulo es igual a este ángulo. Y por ende, los opuestos por el vértice son iguales. Si este es alfa, este tiene que ser alfa. Si este es 180 menos alfa, este es 180 menos alfa. Los opuestos por el vértice son iguales. Los opuestos por el vértice son iguales. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de Pitágoras, que hace un rato hemos visto. A ver, recordemos, ¿cómo era el triángulo, el teorema de Pitágoras? Era un triángulo recto, la hipotenusa era, ¿cómo era? La suma de sus catetos elevados al cuadrado, ¿correcto? Miren, este ejemplo es sencillo. Tenemos un triángulo rectángulo, quiere decir que es un triángulo que uno de sus ángulos es 90 grados y se simboliza con este pequeño rectángulo. Y yo les digo que este lado mide 3 centímetros, por ejemplo, y este otro lado mide 4 centímetros. ¿Cuánto vale este lado, que es la hipotenusa? Automáticamente aplicamos Pitágoras. ¿Cómo era? La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Seguimos. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, 15. x tiene que ser
Sí. La raíz cuadrada de 25, ¿qué es? 5. O sea, este lado mide 5 centímetros. En estos casos nosotros aplicamos el teorema de Pitágoras. Ya tenemos dos lados y podemos averiguar el tercer lado. O tenemos este lado y averiguamos estos de acá. ¿Está bien? Voy a dar otro ejemplo más. Vamos a poner un ejemplo al azar. Tengo un triángulo rectángulo y esto va a medir 2 y esto va a medir 3. ¿Cuánto mide este lado de acá? Esto mide 3 centímetros, 2 centímetros. ¿Cuánto mide el de acá? A ver. Vamos a poner que este sea X. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que es la hipotenusa al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado. 12 cuadrado. Ahí. 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. Más X al cuadrado. El 4 pasa a restar, sería 9 menos 4, igual X al cuadrado. 9 menos 4, ¿cuánto es? 5. 5. Igual X al cuadrado. ¿Cuánto vale X? Raíz cuadrada de 5. Entonces quiere decir que esto vale raíz cuadrada de 5. De esa manera aplicamos el teorema de Pitágoras cada vez que vayamos a necesitar hallar uno de los lados, sea la hipotenusa, en este caso le hicimos este ejemplo, o sea uno de los catetos. Otra de las propiedades que tenemos que tener en cuenta es lo que es una bisectriz. Bisectriz. ¿Qué significa una bisectriz? Una bisectriz es una línea imaginaria que parte el ángulo en dos ángulos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Este es un ángulo cualquiera, por ejemplo, 30 grados. Y yo hago una bisectriz, B2. Lo secciono en 2. Generalmente la bisectriz se representa por líneas punteadas. Y como una bisectriz parte exactamente en 2 a un ángulo, quiere decir que si este era 30, ¿cuánto mide esto? 15. ¿Cuánto mide esto? 15. Esa es una bisectriz. Lo mismo es para los triángulos. Tenemos un triángulo y yo puedo hacer su bisectriz acá. O una bisectriz por acá. O una bisectriz por acá. A esta línea se le llama bisectriz. Parte a un ángulo en 2. Mediatriz. Ahora lo que vamos a hacer es una mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? A ver. Una mediatriz es una línea imaginaria también. ¿Por qué les digo esta parte de imaginaria? Porque dependiendo del problema, nosotros vamos a usar la bisectriz o la mediatriz, ¿ya? La bisectriz parte el ángulo en 2, exactamente en 2. En 2 ángulos iguales, o sea, lo parte en 2 ángulos completamente iguales. La mediatriz parte el ángulo también en 2, pero no son iguales. Pero ¿cuál es la característica principal de esta mediatriz? Es que a la hora que lo parte, cae al otro lado y genera un ángulo de 90. Te explico. Mira, de acá sale
la mediatriz es distinto a la bisectriz, ¿ah? Y exactamente cuando cae acá, forma un ángulo de 90. Esa es una mediatriz. Diferente a una bisectriz, ¿ah? Una bisectriz te parte el ángulo en dos ángulos completamente iguales. En cambio, la mediatriz no necesariamente te lo parte en dos ángulos iguales. Te lo puede partir en dos ángulos iguales, pero no necesariamente. Pero su característica principal de la mediatriz es que a la hora que lo parte al ángulo, de uno de los ángulos del triángulo, a la hora que llega al otro lado, le forma un ángulo de 90. En cambio, la bisectriz no. Mira, te voy a hacer un ejemplo de bisectriz, por ejemplo. Una bisectriz puede ser esta. Partió el ángulo en dos, mira. Pero acá no formó un ángulo de 90. No lo formó. En cambio, la mediatriz sí. Partió el ángulo en dos y te formó un ángulo de 90. ¿Está bien? Vamos a hacer un pequeño ejemplito. Un pequeño ejemplo para que ustedes lo logren entender mejor. A ver. Miren acá, por favor. Si este ángulo mide 40 y esto es una bisectriz, ¿cuánto mide este ángulo? 40. 20, señor. Ah. Porque es una bisectriz y parte Claro, el claro, ángulo no. en dos. Ajá, claro. Entonces esto mide 20. Ahora, vamos a hacer una mediatriz. Parte el ángulo en dos, no necesariamente iguales. Yo les digo que este ángulo vale 60, por ejemplo. Y este ángulo vale 30. ¿Cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo? Miren la diferencia entre una bisectriz y una mediatriz. Una bisectriz partió el ángulo en dos ángulos completamente iguales. Y a la hora que cayó, cayó acá, pero este puede ser un ángulo cualquiera. En cambio, esta mediatriz partió el ángulo en dos y a la hora de la intersección generó un ángulo en 90. Y lo podemos hallar fácilmente. Si este fuera alfa y este fuera beta, alfa más beta, estos dos, más 60 más 30, debe ser ¿cuánto? La suma de esto, más todo esto, ¿cuánto debe ser? 180. Quiere decir que alfa más beta, ¿cuánto da? 180 menos 60 menos 30. Alfa más beta es igual a 180 menos 60, 120. 120 menos 30 igual 90 grados. Profesor, pero no me sale cuánto vale. Claro, no te sale todavía. Eso lo vamos a hallar con este de acá. Ahora, en este triángulo que se ha formado, que es un triángulo rectángulo, miren, vamos a hacerlo, ¿eh? Un triángulo rectángulo. Alfa más 30 más 90. ¿Cuánto debe dar? 180. Por ende, alfa sería 180 menos 90 menos 30. ¿Cuánto vale alfa? 160. 60. Alfa vale 60. Este ángulo ya lo hallamos. Vale 60. Si alfa vale 60, ¿cuánto tiene que valer beta? Ah, mira, 60 más beta
A es igual a 90. ¿Cuánto vale beta? 90 menos 60. ¿Cuánto vale beta? 30. Y hallamos que beta vale 30. Ya, por último, y para la siguiente clase seguir resolviendo ejercicios de triángulo y avanzar más con triángulos. ¿Ya? Bisectriz parte el ángulo en dos. No necesariamente forma un ángulo recto a la hora que choca con el otro lado. Mediatriz parte el ángulo en dos. No necesariamente estos ángulos son iguales, pero a la hora que llega al otro lado es 90 grados. ¿Está bien? Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta. Y seguir la regla de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180. Vamos a repetir un poquito. Habían 4 tipos de clasificaciones de triángulo, que lo hemos hecho hace unos minutos atrás. Era triángulo escaleno, triángulo isósceles, triángulo ¿cuál? Equilátero. Equilátero y el triángulo Rectángulo. recto. El triángulo recto o triángulo rectángulo. 3 tipos de triángulo. Los 4 tipos de triángulos suman 180 grados, eso habíamos hecho, ¿ya? El triángulo escaleno, ¿cómo era? A ver, recordando chicos, triángulo escaleno era, todos sus ángulos son completamente diferentes y el tamaño de sus lados son diferentes. ¿Cómo es el triángulo isósceles? 2 de sus ángulos son iguales y 2 de sus lados son iguales. Un triángulo equilátero es que los 3 ángulos son iguales y los 3 lados son iguales. Y el triángulo rectángulo, su característica principal era de que uno de los ángulos del triángulo rectángulo es de 90. Recuerde que el triángulo rectángulo también podría ser un triángulo escaleno y también podría ser un triángulo isósceles, pero jamás iba a ser un triángulo equilátero. ¿Está bien? La siguiente semana, chicos, les estoy dejando, vamos a hacer mucho más ejemplos y un poco más de teoría de triángulo, ¿ya? Cuídense mucho, espero que les haya gustado la clase. Para tranquilidad de todos ustedes, y antes de que apaguen el televisor o cambien de canal, les queremos decir que nuestro objetivo no es en absoluto sumergirnos en un océano de fórmulas, de ecuaciones, de logaritmos y de otros tecnicismos que seguramente a ustedes les traen recuerdos poco gratos. Nuestro objetivo es menos pretencioso. Lo que queremos es que descubran con nosotros que las matemáticas están ahí, presentes en las manifestaciones más insospechadas de nuestra vida cotidiana. Que las plantas crecen siguiendo pautas matemáticas, que los animales se desarrollan e incluso se mueven siguiendo leyes matemáticas, que las cenefas que tenemos en nuestros cuartos de baño se construyen a través de movimientos geométricos, que cada vez que arrancamos el coche, el cuentakilómetros empieza a calcular utilizando el número pi, y que hasta el azar, eso que parece tan impredecible, lo es menos si lo miramos con ojos matemáticos. Ojos matemáticos, esa es nuestra idea. Lo que pretendemos es proporcionarles de una manera sencilla y amena unas gafas que nos permitan, al igual que los lentes de infrarrojos nos permiten ver por la noche, descubrir los procesos matemáticos que se están desarrollando a nuestro alrededor. Unas gafas que, por desgracia, no se pueden comprar en ningún sitio, que están en el interior de nuestro cerebro y, como decía Galileo, no nos van a permitir salir del laberinto, pero al menos nos permitirán saber en qué punto del mismo estamos. Esto es un rectángulo. Bueno, realmente es un billete. Lo que quiero decir es que tiene forma de rectángulo. El rectángulo es una de las formas geométricas que más habitualmente aparecen en nuestro entorno. Numerosos objetos que vemos y tocamos todos los días tienen forma de rectángulo. Esta billetera tiene forma rectangular. Esta tarjeta de crédito tiene forma rectangular. Esta calculadora también tiene forma rectangular. Hay una infinidad de objetos que tienen forma de rectángulo a nuestro alrededor. La mayoría de los deportes se practican en campos que son rectangulares. Muchas de sus zonas además son a su vez rectángulos. Pero de entre todos los rectángulos hay algunos que son especialmente armoniosos, hasta tal punto que las primeras tarjetas de crédito tenían las proporciones de esos rectángulos. Aquí tenemos 2 de ellos. Estos rectángulos tienen unas proporciones determinadas y una extraña propiedad. Vamos a ver cuáles son. Tomamos uno de los 2 y vamos a cortar en él el cuadrado más grande posible. Ya lo tenemos marcado previamente.
lo cortamos y lo que obtenemos es otro rectángulo que, si lo comparamos con el rectángulo original, tienen exactamente la misma forma. Los matemáticos decimos que son semejantes, es decir, tienen los lados proporcionales. Esta propiedad no ocurre con todos los rectángulos. Si hubiésemos cogido otro con unas dimensiones distintas, pues lógicamente el rectángulo que obtenemos no sería semejante al original. Vamos a comprobarlo con este otro. Aquí tenemos dos rectángulos que son exactamente iguales y vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a cortar el cuadrado más grande posible de uno de ellos. Tenemos ya marcada nuestro cuadrado, lo cortamos igual que antes, lo quitamos y efectivamente estos dos rectángulos no se parecen en forma en absoluto. Sus dimensiones no son en absoluto proporcionales. Esta propiedad solo la tienen una clase muy especial de rectángulos, que son los que conocemos como rectángulos áureos. Son los rectángulos que teníamos al principio. Si dividimos la longitud del lado largo de uno de estos rectángulos especiales entre la longitud del lado corto, obtenemos un número muy especial, tan especial que recibe el nombre de número de oro. ¿Por qué es tan especial este rectángulo? De hecho, los griegos ya lo conocían. Está presente en muchas de sus manifestaciones artísticas, sobre todo en sus templos y en sus esculturas. ¿Cómo lo descubrieron? Seguramente fue al intentar dividir un segmento de una manera muy especial. Buscaban que la razón entre la parte mayor del segmento y la parte menor coincidiese con la razón entre la longitud total y la longitud de la parte mayor. Para aquellos que les gusten las ecuaciones, el problema se reduce a esta sencilla ecuación. Asignemos 1 a la longitud del segmento más pequeño y llamemos x a la longitud del segmento más grande. La relación establecida por los griegos sería 1 más x partido por x igual a x partido por 1. Si transformamos esta ecuación, obtendríamos esta otra más sencilla. X al cuadrado igual a x más 1. Es decir, x al cuadrado menos x menos 1 igual a 0, que es una sencilla ecuación de segundo grado, cuya solución es x igual a 1 más raíz de 5 partido por 2, es decir, 1,61, 80, 33, 9, etc. Este es el número de oro. En esta expresión queda de manifiesto la vinculación estrecha entre el número de oro y la raíz cuadrada de 5. El hecho de que los griegos y posteriormente artistas de todas las épocas hayan adoptado esta proporción como modelo de armonía y de belleza ya sería motivo suficiente para tratar a este extraño número con respeto. Artistas y matemáticos tan notables como Luca Pacioli, como Leonardo da Vinci o como Alberto Durero han designado a este número con nombres tan expresivos como sección áurea, razón áurea o divina proporción. Desde el Renacimiento, grandes pintores han utilizado en sus obras maestras dimensiones relacionadas con la razón áurea. Pero sin duda el caso más sorprendente es el de la pirámide de Keops. Mucho se ha especulado, y a veces con muy poco fundamento, sobre las prodigiosas relaciones numéricas encontradas en las proporciones de las pirámides de Egipto. En el caso de la pirámide de Keops, construida hacia el año 2600 a.C., utilizando más de 2 millones de piedras de unas 20 toneladas cada una,
Estas relaciones no parecen ser fruto de la casualidad y constituyen la primera y quizá la más espectacular aparición en la arquitectura del número de oro. Heródoto, el famoso historiador griego del siglo V a.C., cuenta que los sacerdotes egipcios le habían mostrado el hecho de que las dimensiones de la pirámide eran tales que el cuadrado de la altura total era exactamente igual al área de una de las caras. Este dato, atribuible a un exceso de meticulosidad del arquitecto egipcio, no es en sí nada llamativo. Pero si analizamos las características geométricas que de él se deducen, podemos descubrir con asombro que los egipcios, hace 3000 años, ya conocían y aplicaban la razón áurea. En efecto, el número de oro aparece no una vez, sino hasta 3 veces en relaciones numéricas entre distintos elementos de la pirámide. Así, la razón entre la altura de una cara y la mitad del lado de la base es 1,618, es decir, el número de oro. Pero no acaban aquí las sorpresas. El cociente entre el área total y el área lateral de la pirámide es también el número de oro. Y por si fuera poco, el cociente entre el área lateral y el área de la base sigue siendo el número áureo. Pero el número áureo nos deparará muchas más sorpresas. Antes de descubrir algunas de ellas, vamos a ver un mecanismo sencillo para construir rectángulos áureos. Comenzamos dibujando un cuadrado. Sobre este cuadrado marcamos el punto medio de uno de los lados y trazamos un arco de circunferencia cuyo radio sea la distancia desde este punto medio hasta el vértice superior hasta que encuentre la prolongación del lado inferior. Este va a ser el primer vértice de nuestro rectángulo áureo. El segundo lo obtenemos trazando paralelas a los lados del cuadrado. Aquí tenemos nuestro primer rectángulo áureo. A partir de ahora, obtener nuevos rectángulos áureos es una tarea bastante fácil. Basta con trazar sobre el lado más largo del rectángulo anterior un cuadrado y así obtendríamos nuestro segundo rectángulo áureo. Si sobre este nuevo rectángulo áureo trazamos otro cuadrado cuyo lado sea la longitud del lado mayor del rectángulo, obtendremos un tercer rectángulo áureo. Estos rectángulos tienen una propiedad interesante. Si unimos mediante arcos de circunferencia los vértices consecutivos de los cuadrados, obtendremos una curva muy especial que se llama espiral de Durero. Efectivamente, nos ha parecido una curva muy familiar, una espiral que nos recuerda mucho a las conchas de algunos caracoles y a los cuernos de algunos rumiantes. Esta espiral fue descubierta por el pintor renacentista Alberto Durero y desde entonces muchos científicos y matemáticos asocian esta espiral con el crecimiento de las conchas de los moluscos. En la naturaleza nos sorprenden de vez en cuando fenómenos de los más insospechados en que aparece esta curva. Desde una galaxia hasta un huracán parece que se sienten atraídos por la belleza de esta curva. En el mundo vegetal los ejemplos también nos dejan perplejos. Esto explica por qué muchos científicos han defendido a veces con demasiado entusiasmo que muchos animales y plantas cuyo crecimiento se produce manteniendo la forma y conservando las proporciones entre sus partes están directamente relacionados con el número de oro.